Muy buenos días, qué gusto poder encontrarnos por este medio, que es una iglesia virtual, a pesar de todo, a pesar del mal tiempo, a pesar de la pandemia. Igual, gracias a Dios, como bien Jesús dijo, la iglesia de Dios prevalece por sobre todas las cosas. Y este sábado es un sábado medio accidentado, porque los hermanos de Junín veo que ahora tienen luz, ¿verdad? Gracias a Dios que tienen luz ahora, y los hermanos de Villa están sin luz, así que no se pueden conectar por eso, pero gracias a Dios que por lo menos un grupo podemos encontrarnos y estudiar la palabra por acá. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ir siguiendo el Power con el tema de esta mañana. Y quizás antes de compartir el tema, queremos volver a recordar esto, porque cuando uno tiene algo que está bueno, uno quiere compartirlo. Nosotros queremos compartir esto con ustedes, que es el curso que va a comenzar el lunes. Va a ser lunes y martes a las 20 horas, totalmente gratuito, por Zoom y por YouTube. Y va a ser un curso buenísimo, porque lo va a estar dictando el pastor Juan Carlos Picasso, quien va a hablar acerca de emociones, y vamos a ver ahí quién controla a quién, si las emociones nos controlan a nosotros o viceversa. Vamos a ver ahí si las emociones que tenemos en nuestra vida aprendemos a identificarlas y hacemos que sean funcionales, que sean constructivas para nosotros, o si cuando las emociones nos llegan, nos dominan y terminan siendo disfuncionales o destructivas. Así que va a ser algo sumamente lindo, realmente vale la pena participar, y hemos compartido por los grupos de las iglesias y por todos los lugares que podemos, estamos compartiendo la invitación, y la idea es que ustedes puedan invitar a aquellas personas que, por las cuales están orando, pueden ser de la familia, pueden ser de nuestro entorno laboral, pueden ser de nuestro barrio, de nuestra ciudad, y aprovechar ahí para invitar y que no se lo pierdan. Así que hagamos planes nosotros, ya podemos ir separando nuestra agenda estos 2 días para estar ahí participando. Indudablemente, como les digo, o sea, va a estar tan bueno que vale la pena invitar a otros, así que aprovechemos, va a ser un privilegio. El pastor actualmente está desempeñándose como director de un centro de vida sana en Río de Janeiro, y desde allá, desde Río, se va a estar conectando con nosotros, así que está buenísimo para aprovechar su experiencia, su trayectoria. Y también queremos compartir que la semana, en realidad a partir de hoy estamos empezando una nueva lección, pero también estamos arrancando con el ciclo discipulado, con la fase 2. Y la verdad que en el ciclo discipulado la idea es que nosotros podamos estudiar cada día en nuestro culto personal un tema, porque el ciclo tiene para estudiar por días, sábado, domingo, lunes, martes, así, hasta el viernes. Y todos los viernes, a partir de la semana que viene, a las 20 horas nos vamos a encontrar para poder, la idea es poder tener así como una charla, ¿verdad? A través de Zoom, a través de YouTube, para que nosotros podamos compartir esas cosas que fuimos estudiando, con algunas preguntas, con algunos testimonios inclusive, que nos van a ayudar para profundizar esto. Por ejemplo, vamos a estudiar temas que no vimos en el curso de Apocalipsis, como las profecías de Daniel, cómo enfrentar las luchas de un cristiano, cómo tener comunión con Dios en todas las áreas de la vida, en el trabajo, en la familia, los chicos en la escuela, en todos lados. La idea es poder conversar de esto. También que enseña la Biblia sobre el ayuno, cuándo ayunar, cuándo no, por qué motivos, vamos a ver esto, y otros temas más que van a estar realmente muy lindos y van a ser una bendición. Así que estamos orando para que puedas participar, y si te gustaría recibir la guía del ciclo discipulado, no dudes en mandarnos un mensajito para que te la podamos acercar hasta tu casa, o si no podemos llegar por lo menos de manera virtual, te la podemos enviar para que la vayas completando desde tu teléfono, tu tablet o tu computadora. ¿Mm? Así que bueno, hoy vamos a estudiar un tema muy bonito que está titulado como 4 caminos. ¿Cuál elegir? Cuando nosotros, de paso este mensaje se aplica a todas las personas,
Cuando nosotros nos encontramos con un mensaje de la palabra de Dios, o cuando nosotros hacemos un curso de biblioterapia, un curso de Daniel, un curso de Apocalipsis, un curso bíblico, en ese momento, cuando nosotros terminamos el curso, tenemos 4 caminos distintos que nosotros podemos seguir, 4 decisiones posibles que nosotros podemos tomar. Y llega ese momento, cuando uno concluye una etapa de estudio de la Biblia, como decíamos recién, a partir de cualquier estudio, uno se pregunta, ¿y ahora qué hago? Bueno, hoy vamos a hablar de eso, y antes de estudiar la Biblia, vamos a volver a orar. Querido Señor, que estás en los cielos, queremos abrir tu palabra con humildad para pedirte que seas tú quien nos guíe y que tu Santo Espíritu sea el que nos hable a nuestro corazón. Te pedimos esto en tu santo nombre. Amén. Vamos a abrir juntos nuestra Biblia en el libro de Lucas, Lucas capítulo 4, página 804, Lucas capítulo 8, versículos 4 hasta el 8. Y le voy a pedir a Rachel, ella nos va a leer estos pasajes. Lucas capítulo 8, versículos 4 al 8, página 804. Dice así: como se juntó una gran multitud y en cada pueblo se añadían más, Jesús les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla, cayó junto al camino y fue pisada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre piedras, y al nacer se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, que crecieron y ahogaron la semilla. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y dio fruto a 100 por 1. Al decir esto exclamó: el que tiene oídos, oiga. Bueno, en la parábola nos dice Jesús, nos cuenta que un sembrador salió a sembrar. Y comenzó a sembrar, y dice la Biblia que una parte de la semilla cae junto al camino y fue pisada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte, una segunda parte, cayó sobre la piedra, sobre las piedras, y al nacer se secó porque tenía poquita humedad. Luego dice Jesús que hay un tercer escenario, porque otra parte cayó entre espinos que crecieron y ahogaron la semilla. Y una cuarta parte cayó en buena tierra y nació y dio fruto a 100 por 1. En los días de Jesús, una buena cosecha se medía a 10 por 1, pero esta fue tan buena la fruta, ¿verdad? Fue tan bueno como creció esa semilla, que entonces dio fruto a 100 por 1. Ahora bien, vamos con la interpretación. Vamos para Lucas capítulo 8, versículo 1, en el cual Jesús nos va a explicar el significado de la parábola. Lucas capítulo 8, versículo 1, y Rachel nos va a leer. Versículo 11. 11. Dice: este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Perfecto, entonces Jesús dice, la semilla representa a la palabra de Dios. Y ustedes verán en la parábola que los métodos de siembra de la época de Jesús no eran iguales a los métodos de siembra de hoy, que quizás podríamos decir son como métodos más localizados, ¿verdad? Pero acá dice que los sembradores en los días de Jesús salían y empezaban a desparramar las semillas. Y por eso, cuando arrojaban esa semilla, dice Jesús que esa semilla cayó en 4 terrenos distintos, ¿verdad? Ahora bien, esos 4 terrenos, si la palabra es la semilla representa la palabra de Dios, los 4 terrenos significan 4 reacciones o tipos de reacciones o personas distintas al momento de recibir esa palabra. Todos reciben el mismo mensaje, pero esas personas
O sea, al recibir ese mensaje, existen 4 escenarios diferentes. Existen 4 tipos de reacciones distintas. Y ahora vamos a ver cuál es cada una. En Lucas capítulo 8, versículo 12, encontramos la primera. Dice, los de junto al camino son los que oyen la palabra y luego viene el diablo y la quita de su corazón para que no crean y se salven. Entonces dice Jesús, los de junto al camino son los que oyen la palabra, pero luego viene el diablo y la quita de su corazón. O sea que las aves que llevaban la semilla representan en este caso a Satanás. Y dice, para que no crean y se salven. Ahora bien, cuando Jesús estaba contando esto, Jesús estaba hablando de una realidad de aquellos días. Ellos preparaban indudablemente la tierra para poder tirar, arrojar esas semillas, pero en todo campo de los días de Jesús existían caminos entre los sembrados. Y a través de esos caminos, lo que hacían las personas era, por ejemplo, cuando tenían que dirigirse a otro campo, al campo del vecino, o a otro campo, entonces las personas recorrían esos caminos, pasaban por ahí, y eran caminos en los cuales la tierra no era preparada, la tierra no era removida, y como no se hacía esa tarea de preparación, y los animales y las personas transitaban por ahí, el camino estaba duro, estaba aplastado. Entonces, por eso cuando las semillas caían en este camino, la semilla no podía penetrar el terreno, el suelo, y quedaba sobre la superficie, y las aves venían y, lógicamente, se comían esas semillas, ¿no? Entonces, el primer terreno o el primer tipo de reacción al cual se refería Jesús está relacionado con aquellas personas que oyen la palabra de Dios, pero la resisten, o que la oyen, pero la escuchan sin interés. Son aquellas personas que escuchan, pero solo lo hacen superficialmente. No permiten que la palabra de Dios entre en sus vidas, entre en sus corazones, y por eso es que esas personas oyen superficialmente, ¿verdad? Pero no internalizan el mensaje de la palabra de Dios, no lo abrazan, no lo hacen suyo, no permiten que esa palabra entre en lo profundo de sus vidas y de sus corazones y que produzcan cambios. Y como toman el mensaje de una manera superficial, entonces cuando continúan con su vida cotidiana, pronto olvidan aquellas cosas que aprendieron. ¿Conoces a alguien así? A mí me tocó conocer a alguien así. Te voy a mostrar una foto de una campaña de evangelismo que hicimos. Esta fue la segunda iglesia de las 7 que hemos plantado, por la gracia de Dios, acá con mi compañera también. Y esta fue una campaña que hicimos en el año 2011 en la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa. Allí preparamos toda una carpa muy bonita, y ustedes ven ahí toda la preparación que los hermanos de iglesia hicieron para una campaña hermosa que hicimos con el pastor Diego Barreiro. Allí en este lugar se había alquilado ese terreno a un hombre que tenía un taller, y ahí ustedes van a mirar el taller donde él trabajaba todos los días, inclusive ahí ustedes van a ver su auto. En este lugar, que era toda una esquina, el hombre había alquilado ese terreno, como decíamos recién, para que se pudiera realizar la campaña. La campaña duró 35 noches seguidas, y cada noche había un mensaje distinto. Y para cada mensaje había un volante distinto. Así que cada noche había un hermano de iglesia que le acercaba el nuevo volante con la invitación al dueño del taller. Y él la recibía con gusto y decía, bueno, mañana yo voy a ir. Así que cada noche por 35 días ese hombre fue invitado a participar de las series de conferencia. Y cada noche él iba a ir, pero no iba.
Finalmente terminó la serie de conferencias, fueron las 35 noches, las 35 noches, y finalmente el sábado a la mañana, cuando termina todo, hicimos un almuerzo de despedida, ya los estudiantes de teología nos íbamos de aquel lugar, nos despedíamos de los hermanos de iglesia, terminamos, ¿verdad?, felices por toda la obra y todo, con los hermanos que ahora habían entrado a la iglesia también a través de la campaña, y a la tarde estábamos con los chicos y alguien llama por teléfono y dice, ¿sabe qué? Llamo para avisarles que el dueño del taller que nos prestó, que nos alquiló el lugar para hacer la campaña, aquel hombre falleció. Y todos nosotros nos quedamos helados, porque 35 noches el Espíritu Santo lo había llamado. Por 35 noches Dios lo había buscado. Dios le puso una carpa en su terreno. Dios le puso el mensaje en su casa. Dios le trajo el Evangelio hasta ahí. Y por 35 noches él había dicho, bueno, mañana voy. Pero a veces en la vida no hay mañana. Y es hoy cuando tenemos que decidir. Entonces, como bien decía Jesús, el primer terreno, la primera reacción que algunas personas tienen es recibir el mensaje, pero hacerlo solamente de forma superficial, sin dejar que ese mensaje penetre en sus vidas. Puede ser que el mensaje llegue hasta el terreno, que llegue hasta el terreno de mi casa, que puede llegar hasta la puerta de mi casa inclusive hasta yo puedo hacer algo bueno para, como había hecho este hombre, abrir mi casa para que de ahí se pueda predicar desde mi terreno. Pero la palabra de Dios no hará ningún cambio en mi vida si yo no permito que esa palabra entre en mi corazón. Si yo no permito que esa semilla crezca dentro de mí y pueda realmente transformar mi vida, y solamente así esa semilla llevará fruto. Vamos con el segundo terreno, Lucas capítulo 8, versículo 13 ahora. Vamos a ver la interpretación que dio Jesús. Los de sobre la roca son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Por un tiempo creen y a la hora de la prueba se apartan. En el segundo terreno dice Jesús que son aquellos que, dice, la semilla cayó sobre la piedra. Y dice Jesús, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz y creen por un tiempo. Pero cuando llega el momento de la prueba, el momento de las aflicciones, el momento de las malas noticias, se apartan. Y esto también sucedía en los tiempos de Jesús, porque cuando el sembrador tiraba la semilla, habían semillas que caían entre las piedras, que eran muy comunes en los terrenos de Palestina, en los terrenos de los tiempos de Jesús. Y cuando la semilla caía ahí, entre las piedras, como las piedras absorben el calor del sol, entonces la semilla crecía más rápido, la plantita germinaba más pronto. Pero como la piedra no junta humedad, entonces esa semilla se secaba. Pronto también se secaba. Y dice Jesús que esto representa a aquellas personas que reciben la palabra de Dios, que creen en el mensaje, lo aceptan, pero al principio lo aceptan con gozo, pero cuando llega el momento de la prueba, se aparta. Y también en Santa Rosa me tocó vivir una de esas experiencias que me marcaron en relación a esto. Conocí, dando estudios bíblicos, golpeando puerta por puerta, nosotros antes de que la carpa fuera plantada y que se hicieran así, allí la serie de conferencias, nosotros salíamos cada día a buscar estudios bíblicos puerta por puerta. Así que pasamos varias horas del día realizando esta tarea. En una de esas puertas encontré una familia hermosa y a un hombre muy bueno, un hombre muy macanudo, de esas personas que son realmente buenos tipos, ¿no? Así que me cayó muy bien a mí,
a él también parece que le caí bien y empezamos a hacer una relación de amistad y empezó a estudiar la Biblia. Así que cada semana cuando yo iba, él me recibía muy contento. Yo me daba cuenta que cuando iba a la casa, él ya tenía todas las cosas preparaditas para estudiar la Biblia, tenía ordenadita la mesa, tenía la Biblia a mano, tenía todo porque me estaba esperando ahí y cada vez que iba me recibía con un abrazo grande, ¿verdad? Era un hombre grandote y me daba un abrazo fuerte porque estaba contento porque estábamos estudiando la palabra. Pero un día, mientras estábamos haciendo la lección número 5 de la Biblia, él recibe una noticia o recibe un llamado y en ese llamado, mientras él hablaba, se le fue cambiando el rostro. No sé si alguna vez viste a alguien así, que mientras recibe la noticia, la cara se le fue cambiando, se le fue transformando. Y cuando corta el teléfono, se queda pensando un segundo, me mira y me dice, ¿sabes qué? No puedo creer lo que me pasó. Me dice, yo soy panadero y con mi familia preparamos las cosas y tenemos una camionetita que con muchos años y con mucho esfuerzo preparamos para poder repartir las cosas que preparamos con la familia y de esa manera ese es nuestro único ingreso en nuestra casa. Pero ahora mientras estábamos estudiando la Biblia, mi hijo estaba viajando para poder repartir y me llama de que se le fundió el motor de la camioneta. Y me dice, y me puse, estoy mal, me dice, pero no estoy mal por eso en sí tanto, me dice. Estoy mal porque cada vez que nosotros como familia queremos seguir a Dios, algo nos pasa. La primera vez que fuimos a una iglesia, cuando estábamos saliendo del servicio, me llama mi hermano y me avisó que mi mamá había fallecido. Así que nos alejamos de Dios. Después empezamos a volver y empezamos a intentar conocer más de Dios y todo, pero mientras estábamos asistiendo a la iglesia, empezamos a tener problemas matrimoniales con mi esposa, peleas, discusiones y todo. Así que nos alejamos. Y esta es la tercera vez que estaba intentando yo acercarme y mirá, recibo esta llamada. Y yo traté de explicarle a él justamente quién era el causante de todas estas cosas que intentaban alejarlo de Dios. Pero él me escuchó, me dijo, sí, terminamos el estudio bíblico, pero cuando volví a la semana siguiente no me atendió, a la siguiente tampoco, y a la otra tampoco, y de ahí nunca más pude volver a conversar con él. Él había aceptado la palabra con gozo, pero cuando las pruebas llegaron en su vida, cuando el momento difícil, los momentos difíciles, las malas noticias llegaron, terminó alejándose de la palabra de Dios. En el tercer terreno, Jesús nos explica también qué es lo que sucede. Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 14. Dice, la que cayó entre espinos son los que oyen, pero en su andar son ahogados por los afanes, riquezas y placeres de la vida y no llevan fruto. Dice Jesús que la que cayó entre espinos simboliza a aquellos que oyen, pero en su andar son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, esta representa a aquellas personas que escuchan la Biblia, ¿verdad? Que inclusive creen en la Biblia, pero que no hacen de Dios lo primero en sus vidas. Entonces creen que la palabra de Dios es buena, reconocen que es buena para sus vidas. Inclusive la aceptan, la ponen en práctica, pero Dios no es lo primero. Y como Dios no es lo primero, cuando empieza a pasar el tiempo, otras cosas empiezan a ocupar el primer lugar en sus vidas. Por ejemplo, puede ser el trabajo, puede ser, como dice acá, las riquezas, ¿verdad? Tratar de ganar el sustento,
o tratar de ganar más. Los placeres de la vida. Quizás dicen, bueno, yo quiero seguir a Dios, pero no quiero dejar de abandonar algunas conductas o hábitos que sé que no están de acuerdo con Dios y con su palabra, y que me alejan de Jesús. Como Jesús no es lo primero en sus vidas, tarde o temprano Jesús va bajando en el escalón de prioridades hasta que finalmente en un momento esas personas terminan por alejarse completamente del Señor. Se enfrían y terminan alejándose. Y así nos tocó conocer un caso a nosotros en el primer distrito o región pastoral que nos tocó con Rachel. Allí recibimos un día la noticia de un jovencito, que había sido, mientras él viajaba, estaba transportando drogas y había sido arrestado por la Policía Federal, y ahora él estaba en su casa con prisión domiciliaria. Así que su mamá se comunicó conmigo, fuimos a su casa y vimos realmente que él estaba arrepentido por las cosas que él había hecho. Él se había bautizado cuando era jovencito, cuando era adolescente, pero como Dios no estaba como lo primero en su vida, pronto él se fue alejando y empezó a tener algunas conductas que no estaban de acuerdo con la palabra de Dios y que lo fueron enfriando. Empezó a fumar, empezó a drogarse, empezó a salir a los boliches. Y esto empezó a enfriar tanto que él se terminó alejando de Dios, y malas decisiones lo habían llevado a un callejón sin salida y lo habían llevado a este momento de su vida en el cual estaba viviendo ahora, ¿verdad? Había sido arrestado por transportar drogas, no era un delito menor, y para colmo, las personas que lo habían, por decir así, reclutado, los narcos para los cuales él trabajaba, lo habían puesto a él de señuelo, porque había mandado una carga más grande primero y una carga pequeña con él, y a él fue el que atraparon, así que se ve que inclusive hasta las cosas puede ser que hayan estado preparadas así para que lo atrapen a él. Así que él estaba arrepentido y fuimos y empezamos a estudiar la Biblia con él. Y empezamos a hacer la fe de Jesús. Hubo un grupo de chicos que iban a su casa y hacían un grupo pequeño y estudiaban allí el libro El conflicto de los siglos, y estaban estudiando, y realmente él hacía su culto personal y todo. Pero cuando él empezó a ver, inclusive llegó hasta bautizarse, y cuando él empezó a ver que ya podía tener el control sobre algunas cosas, y empezó a perder el miedo a la cárcel, el miedo a la situación en la que él estaba viviendo, poco a poco de vuelta fue desplazando a Dios del primer lugar en su vida. Así que algunas veces cuando ya me tocaba ir a visitarlo, me suspendía. Decía, pastor, hoy no puedo. Bueno, lo dejamos para la semana que viene. Empezó a suspender las reuniones que hacíamos. Empezamos a notar que ya el grupo pequeño a veces lo hacían, a veces no, porque él era el que lo juntaba a los chicos. Empezamos a notar que él tenía la prisión domiciliaria, pero que empezaba a salir para hacer algunas cosas, y yo hablé con él y digo, mira, no está bien que hagas eso, porque tienes que cumplir con lo tuyo. Y finalmente fue tanto, 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 que después, estando en prisión domiciliaria, se iba nuevamente de vuelta al boliche, ¿verdad? Y empezó a volver a toda esa vida y esas malas decisiones que lo habían llevado a ese lugar. Él había tenido miedo y por ese miedo había vuelto a Dios, no por la motivación correcta. Y cuando ese miedo pasó, él volvió otra vez a dejar a Dios fuera del primer lugar en su vida. Y hay una canción muy linda que a mí me gusta que dice, si Cristo no es lo primero, entonces no es nada. O sea, o Dios es lo primero o no es nada, ¿verdad? Y lo que pasó con él fue que finalmente terminó como estaba incumpliendo
lo que Dios por su gracia le había dado, porque para estar en su casa cumpliendo una condena, termina yendo a la prisión federal, ¿verdad? Y en este lugar, él hoy, no sé si en este momento, pero estaba cumpliendo su condena allí, ¿no? Así que tremendo, porque Dios había sido bueno, Dios había sido misericordioso, pero él cometió 2 veces el mismo error. No puso a Dios como lo primero en su vida. Y cuando no lo hizo, cuando tú no lo haces, tarde o temprano en tu vida, es probable que te alejes de Dios. Tarde o temprano te enfriarás y otras cosas terminarán ocupando ese lugar, terminarán ocupando ese tiempo que solamente a Dios le pertenece. Y el cuarto terreno, vamos allí en Lucas capítulo 8, versículo 15. Dice, pero la semilla que cayó en buena tierra son los de corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y perseveran y dan frutos. Dice Jesús, pero que hay otra, a diferencia de estas tres, hay un cuarto escenario, una semilla que cae, pero esta vez en buena tierra. Y dice Jesús que estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra, o sea que aquí la palabra no queda en la superficie, ¿verdad? Aquí no rechazan la palabra, no la resisten, sino son aquellos que la retienen, la internalizan, pero además perseveran y dan fruto. Perseveran en las pruebas, perseveran en las luchas y terminan dando fruto. Y aquí nos gustaría compartir con ustedes una experiencia muy bonita. En el distrito de Tierra del Fuego nos tocó conocer una hermana, Mónica. Cuando voy a mencionar su nombre, a Rachel se le va a dibujar una sonrisa seguro. Moni era una persona realmente entregada al Señor. Ella había recibido por herencia la religión de sus padres y todos los domingos se congregaba en esa iglesia y pasó el tiempo y conoció a otra persona, a Lilian. Lilian la animó a ella para que empezaran a estudiar la Biblia, porque en su iglesia no lo hacían. Así que empezaron a estudiar la Biblia con la guía La Fe de Jesús. Y allí Mónica fue descubriendo verdades que no conocía, por ejemplo, que el sábado es el día de descanso del Señor. Así que lo que hizo fue cuando empezó a conocer varias cosas, varios temas de la Biblia que antes no tenía, fue a hablar con su líder religioso y le fue a preguntar, por ejemplo, ¿y por qué nosotros si la Biblia dice no guardamos el sábado? ¿Y por qué no hacemos esto si la Biblia dice? Y cuando su líder religioso dio respuestas que lógicamente no estaban avaladas por la Biblia y no satisfacieron, ¿verdad?, sus expectativas, porque en realidad no eran respuestas contundentes con la palabra de Dios, entonces ella deja por un tiempo de asistir, de congregarse, hasta que finalmente toma la decisión y dice, bueno, me estoy dando cuenta que este es el camino correcto, que esta iglesia realmente enseña la palabra de Dios y termina bautizándose en la iglesia adventista. Pasa el tiempo y ella era la única de su familia que estaba bautizada, ¿no? Su esposo y sus 3 hijos. Y pasa el tiempo y ella empieza a orar por su vecina que vivía enfrente de su casa. Y empieza a acercarse a ella y cuando su vecina estaba ahí a punto de estudiar la Biblia, usted recordará una noticia de Tierra del Fuego, la noticia de Sofía, una niña chiquitita que se perdió en un camping y que todavía hasta el día de hoy no saben qué sucedió. Bueno, esa señora, la mamá de Sofía, era la vecina por la cual Mónica estaba orando y con quien estaban empezando a estudiar la Biblia. Así que cuando Mónica estaba aferrada a Dios, en sus primeros pasos, ¿verdad? Cuando estaba confirmándose y compartiendo la palabra con otras personas, llegó el momento de la prueba. Y la familia de Sofía se aferró por un tiempo a la palabra de Dios, pero después cuando empezaron a preguntar, ¿y qué pasa? ¿Y por qué pasa esto? Y porque no entendían todo lo que estaba pasando y no lo aceptaban, empezaron a buscar orientaciones o ayudas en otros tipos de cuestiones, ¿verdad?
inclusive del espiritismo, etcétera, etcétera, para buscar ayuda y una solución, pero no encontraron y terminan alejándose de la palabra de Dios. Pero Mónica seguía ayudándoles en medio de la prueba. O sea, cuando llegó la prueba a su vida, ella fue perseverante. Y como ella fue perseverante y no dudó de Dios, aunque sus vecinos sí terminaron dudando de Dios, al poquito tiempo Dios le dio un regalo inesperado. Su hija, que ya estaba casada y era mayor, al ver el ejemplo de su mamá, decide entregarse a Jesús y bautizarse. Así que su hija se bautiza. Al poquito tiempo, su hermana ve el ejemplo de su hija y su ejemplo, con un cuadro de ansiedad severo, se aferra a Dios, empieza a ver cómo la oración cambió su vida, cómo la oración le ayudó para que además de su tratamiento, ahora pudiera vencer la ansiedad y controlarla, y también termina entregándose a Jesús. Y cuando nosotros estábamos en Tierra del Fuego, un día Moni nos llama, y era su hijo esta vez. Dice, pastor, venga a casa que algo malo está pasando con mi hijo. Vamos a su casa y su hijo estaba, o había un día estaba en la cama, se levantó de la cama, controlado por una fuerza extraña, y fue y empezó a pegar, ¿verdad? A pegarle a la puerta, algunas cosas, y ella dice, no sé qué está pasando, así que empezamos a hablar ahí. Su hijo había estado viendo en internet algunas cosas que no eran buenas, probablemente eso había sido una posesión, ¿verdad? Y allí nosotros oramos, él se arrepintió, se entregó a Jesús, y con el tiempo tuvimos el gusto también de que él se bautice y se entregue al Señor. Así que Mónica, que había arrancado solita, ahora había abrazado tanto la palabra de Dios, con todo su corazón, con toda su mente, con todo su amor, tanto así que en los momentos de la prueba se aferró tanto al Señor que las cosas difíciles que pasaron en su hogar, en su familia y en la vida de sus vecinos no la alejaron del Señor. Ella perseveró, y por su perseverancia el Señor le regaló frutos. Su hija, su hermana, su hijo, su esposo que estaba estudiando la Biblia cuando nosotros estábamos ahí, Dios le regaló todo esto justamente porque ella decidió abrazar el mensaje de la palabra de Dios y seguir adelante. Entonces, si podemos terminar con una conclusión, podemos decir que en todos los casos el mensaje o la palabra llega, pero que va a depender de nuestra reacción, va a depender de nuestra decisión, ¿verdad? En el momento en el que te encuentres, en las decisiones que tengas que tomar en tu vida, en el mensaje que Dios te haya entregado esta semana o que te esté dando esta mañana. Siempre que Dios da un mensaje, hay que tomar decisiones. Y puedes tomar uno de estos 4 caminos. Puedes ser parte de aquellos que oyen, pero que resisten. De aquellos que oyen, pero que no permiten que la palabra de Dios entre en sus corazones, que entre en su mente. Se colocan duros, ¿verdad? Endurecen su mente y su corazón al llamado de Dios. Entonces el tiempo pasa y terminan por olvidar lo que el Señor les dijo. Y si alguien tuvo alguna experiencia así, lo habrá vivido. Habrá sabido de que si uno se aleja del Señor, si uno no sigue estudiando la Biblia, orando, pronto olvida aquellas cosas que uno fue aprendiendo. O puede ser parte de aquellos que aceptan, que están de acuerdo, que dicen, sí, esto es bueno, yo acepto la palabra de Dios. Inclusive la aceptan con gozo, con alegría, pero que cuando llega el momento de la prueba, terminan por desistir, ¿verdad? Cuando llega el momento de la prueba, se desaniman y abandonan los caminos de Dios. O puede ser parte de aquellos que creen, ¿verdad? Pero que no colocan la Biblia ni a Dios ni a Jesús como lo primero en sus vidas. Entonces es algo bueno, es una buena costumbre, una buena tradición, es algo lindo, es parte de mi vida, pero no es todo.
Dios está en mí, pero no es lo primero. Y entonces terminan al tiempo, cuando aparecen otros intereses, terminan por alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca estuvo en el primer lugar. Siempre fue algo más de mi vida. Y cuando aparece otra cosa que me parece que tiene que estar en primer lugar, una urgencia, un trabajo en sábado, cuando aparece algo que parece que es urgente, entonces Dios termina de estar en el primer lugar, dejo de dedicar tiempo para Él y termino por alejarme completamente de salirme de sus caminos. O puede ser parte de aquellos que no solamente oyen, sino que retienen, que abrazan el mensaje, que perseveran aún en las pruebas, que perseveran aún cuando tienen que tomar decisiones difíciles en su vida. ¿Por qué? Porque Dios es lo primero, Dios es todo, Dios es lo primero, es lo mejor y lo último. Y por eso siguen sostenidos a Dios. Y esas personas no tardan mucho el tiempo en el cual empiezan a ver frutos, cambios en su carácter, cambios en su vida, cambios en su matrimonio, cambios en sus hijos, cambios en su entorno, y cómo Dios empieza a trabajar y empiezan a llevar frutos, y de repente, hasta sin querer parece que aquellos que te rodean empiezan a tener deseo de también sentir o vivir esa experiencia que usted está viviendo con Jesús. ¿Qué tendrá esa persona que es diferente? ¿Qué tendrá esa persona que frente a la adversidad actúa de una forma increíble, con tranquilidad? ¿Qué tendrá esa persona? ¿Cómo será su Dios? Si su Dios actúa en su vida de esa manera, yo quiero seguir a ese Dios. Entonces, ojalá, es mi deseo esta mañana, que Dios te pueda bendecir de tal forma, que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, en tu corazón, de tal forma que esta mañana tú puedas decidir ser parte de ese cuarto grupo, de aquellos que retienen, que perseveran y que dan frutos. Apocalipsis 22:17 dice que el Señor nos llama para que nosotros podamos tomar las decisiones correctas. Y esta mañana hay 4 caminos, pero solo hay una decisión correcta. Y el Espíritu Santo dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, también diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Señor te bendiga y que esta mañana puedas decir, sí, Señor, yo voy a estar ahí. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque esta mañana nos presentaste 4 caminos distintos, pero solamente una decisión correcta, solamente una decisión que puede darnos frutos de vida eterna, que puede darnos frutos de felicidad, frutos de estabilidad, de seguridad en medio de las pruebas, frutos de poder ver a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros seres queridos, a nuestras parejas felices. Y solamente ese camino es aquel en el cual nosotros te aceptamos, te ponemos primero, perseveramos y finalmente tú nos vas a dar el fruto porque es una obra del Espíritu Santo. Queremos orar esta mañana para que cada persona que está siguiendo esta transmisión pueda tomar la decisión correcta de ser parte de este cuarto grupo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.